El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 27 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Una semana donde empezamos con esas victorias en la primera vuelta, en la segunda vuelta, perdón, de las elecciones de Guatemala, de Bernardo Arévalo. Igual a una segunda vuelta entre el correísmo y la derecha, representada por Daniel Noboa. Una semana también donde el tema del caso Blue Apple fue uno de los temas discutidos durante la semana, al igual que esta nueva denuncia realizada por el exdiputado y exalcalde Guillermo Cochés sobre el pago de más de $100,000 de daños provocados por el hijo del expresidente Varela durante su etapa universitaria, pagados por el gobierno de Panamá. Pero sin lugar a dudas, el tema de la semana, la llegada a la Asamblea y la discusión del contrato entre Minera Cobre Panamá y el Estado panameño. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Sí, una semana donde estuvo fuerte esta discusión de la Asamblea, o más bien en la Asamblea por parte de grupos que están en contra y otros que están a favor del contrato de Minera Panamá con el Estado panameño. Sin embargo, se mantiene la preocupación en nuestra frontera con Colombia. ¿Por qué? Por la llegada de los migrantes. Siguen llegando gran cantidad de migrantes a nuestro país. Ya Costa Rica ha dicho que hay un desorden en su frontera con Panamá y que hay que regularizar la llegada de estas personas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál va a ser la posición de Panamá ante esta situación? También con lo que ha hecho los Estados Unidos. Y una semana también donde se revela más violencia de personas contra miembros del LGBTQ+ en nuestro país, que sigue en latente esta situación que ha tenido también debates en diferentes puntos. Pero sin embargo, Fernando, lo que ocurrió en la semana fue esto, el tema de este contrato de minera con el Estado panameño. Así es, para ello hemos traído a Alfredo Burgos, ingeniero en minas y miembro de la directiva de la Cámara Minera de Panamá. Y yo quiero empezar con Alfredo, comentándote, porque al final uno ve, había orfebrería precolombina, vinieron la época colonial, donde también se desarrolló minería en nuestro país, y de repente esta desapareció. El siglo XX, fuera del trabajo al final de minería no metálica, que fue la creación la construcción del Canal de Panamá, la minería metálica desaparece de nuestra historia. Bienvenido. Bueno, ante todo, buenos días, Fernando y José Luis, y a toda su teleaudiencia. Miren, Panamá fue denominada la Castilla del Oro. Exacto. Casualmente por los yacimientos de oro que fueron explotados. Pero no solamente en la época colonial, antes, orfebres y joyería y orfebrería panameña se encontró hasta por los Perú. Originarios, ¿sí? Exactamente. En realidad en el siglo XX se explotó mucho la minería del oro, sí, hasta que se dio por la depresión, la gran depresión mundial económica, que los precios se fueron abajo. Allí cerraron casi todas las minas de oro que habían funcionando en Panamá, que estaban operando en Panamá. Sobre todo algunas de esas minas se volvieron a abrir más recientemente. Hemos oído de Remance, pero la última que estuvo, aunque no lo crean, la última que estuvo en funcionamiento fue hasta 1946 en Capira.
La cordillerita esa que se ve antes de comenzar a bajarse la loma de Campana, a mano izquierda, esa cordillerita tiene oro, obviamente es oro subterráneo, pero fue la última que operó, hasta que entonces se dieron las reformas al Código de Recursos Minerales, y entonces eso promovió nuevamente la minería en la década de los 80 y 90. Ok, que a mí, dentro de este debate, además de lo virulento que ha sido por parte de los que se están oponiendo a ellos, han sido también pues, un montón de falacias Sí. a la cual se han ido agarrando. Sí. Pues, empezando por lo del agua del canal. Hay de todo, hay de toda clase de falacias. Bueno, si mencionando, ya que menciona la del agua del canal, hay 3 cuencas entre el canal, entre la cuenca del río del río Gatún, o sea, del río Chagres, que es el lago Gatún, hasta la cuenca de Coclé del Norte, que es donde está la mina. Está Río Indo, que es la más próxima. Sí. La otra, no me acuerdo cómo que se llama, pero hay 2 más hasta esa. O sea, que no puede haber, porque el agua no sube ni baja, no puede haber ninguna interferencia o efectos de la mina en el canal de Panamá. Lo único que se me puede ocurrir Sí. es que si el canal necesita agua, porque eso es lo que se está hablando ahora, que entonces puede haber la intención de tratar de conseguir agua de una cuenca fuera de la del canal. Como dije, hay 2 más. Se ha investigado bastante la del río Indio, pero no se han investigado las que siguen después. Yo no sé si la intención de la ACP sería hacer alguna negociación con Minera Panamá para conseguir agua de la cuenca de allá. Pero Minera Panamá no necesita hacer una represa Sí. para agua, Bueno, porque la consigue del agua de lluvia. El 90% del agua que requiere la operación minera viene de agua de lluvia. O sea que ellos no necesitan una represa, o sea, un lago, hacer una represa para hacer un lago para agua de la mina. El canal sí necesita hacer una represa para conseguir más agua, así como está la represa del lago de los lagos Alajuela, que es ahora el lago Atún. Pero así es que no sé a qué se refieren con eso, porque vuelvo y repito, es ridículo pensar que el agua sube y baja y que puede afectar entonces desde la cuenca esa al canal de Panamá. Pero es que yo tengo años de estar con esto. Por ejemplo, el ingeniero Carlos Salazar no me dejará mentir, porque desde que ese debate abierto hace 14 años, este era el tema a tocar, porque pues, hay mucha, yo creo que esto tiene muchos, para el que no entiende la minería, todavía la ve como algo del siglo XIX, con estos trabajadores llenos de tierra metidos debajo de... Pero es que si la minería viene de tiempos prehistóricos. No, pero digo, la tecnología con la cual se está utilizando, se está explotando esta mina, no tiene nada que ver con lo que la mayor parte de la gente Correcto. tiene. Es la tecnología de hoy en día. La mayor parte de la gente todavía ve Blancanieves con los enanitos cavando ellos con un pico y una pala debajo de la tierra. Es decir, eso ya no existe. No existe, no es así. La tecnología hoy en día es para una minería sostenible. Y sostenible no solamente técnicamente, sino también social y ambientalmente. Sí. Esa es la tecnología que se utiliza hoy en día, y todas las minas hoy en día requieren desarrollar sus operaciones en base a esta sostenibilidad que estamos hablando. De hecho, ya nos hemos también nosotros hemos hecho un acuerdo con la Asociación Canadiense de Minera para compartir un estándar de minería que tiene que aplicarla a todas las empresas mineras aquí en Panamá, que es un estándar que va más allá de las regulaciones nuestras, sino con las regulaciones en este caso, pues de Canadá y del mundo entero. Porque mucha gente habla de, bueno, es decir, no es lo mismo realizar una actividad minera en Chile, que el desierto de Atacama es uno de los, creo que el más seco del mundo, o en Perú, donde también tienen muy poca presencia de agua, hacerla en el medio del trópico. Bueno, a veces puede haber ventajas. ¿Eso es una ventaja o una desventaja? Bueno, para nuestro criterio es una ventaja. ¿Por qué? Porque es más fácil de restaurar una mina teniendo estas condiciones climáticas como las condiciones de Panamá. Claro. Y te doy el ejemplo más fácil y más sencillo. Allá en Chile, cuando tú haces un tajo abierto, te queda el tajo abierto. Ahí te queda el tajo abierto, no puedes hacer más nada. Acá, cuando tú haces un tajo abierto, se llena de agua y queda un lago. Y el lago tiene muchos usos.
muchos usos para agua potable, para agua para regar, para cultivos, para recreación, para sembrar peces y después peces cultivados, Sí. así como el agua atún que tiene, bueno, lo único que sembraron ahí fue puro sargento, pero allá puedes sembrar otras cosas, pero puedes tener más utilidades en su restauración. De igual manera, cuando tú explotas un tajo, tú vas rellenando la roca que no tiene mineral, Sí. vas rellenando áreas que son muy quebradas, como en la montaña, pues que muy pocas cosas se desarrollan, o sea, para el ser humano en la montaña, excepto tratar de subsistencia y tratar de sembrar algo allí, ¿no? Pero acá entonces tú vas rellenando esas áreas y las vas convirtiendo en planicies, así como está Balboa aquí en la zona del canal. Sí, claro. Eso era una cantera, la cantera con la que se usó la roca para el canal. De Balboa, claro. De Balboa. Entonces, ahí tú ves, igualito, tú haces allá. Son tierras entonces que tienen valor, que suma mucho valor. Igual que pasó con las tierras de Costa del Este. ¿Qué es lo que son las tierras de Costa del Este? Lo que era el basurero de Panamá por 50 años. Sí. Entonces, ¿cómo se restaura y cómo queda? Lo mismo puedes hacer con las minas. Y entonces allí queda un área mejor de como estaba antes. Porque- Ese es el criterio nuestro en cuanto a lo que es la minería del trópico. Porque esto es algo que también se habla mucho del uso de cianuro y de mercurio. No, el mercurio solamente se usa en faenas de extracción de oro ilegales. Ok. Eso ya legalmente no se puede usar. No se puede usar. Lo usan nada más ilegalmente. El cianuro sí se utiliza para desprender, o sea, para disolver el oro de la roca, Sí. pero contenido, no es que eso va para ningún lado, es que eso es totalmente contenido. Es posible que próximamente se vaya desarrollando otra forma de diluir el oro de la roca, que no sea cianuro lo que se ha usado, y se ha usado por mucho tiempo y se utiliza ahora con mejores técnicas, pero sigue siendo el químico pues, principal para la extracción de oro. Por eso no quiere decir que ese cianuro, o sea, y además que un cianuro es muy diferente al que la gente piensa que es el que se toma para matarse, ¿no? Porque, Es otro ingeniero, tipo de cianuro. quizá la falta de conocimiento del tema es aprovechado por estos que salen hablando y hacerse llamar a veces ambientalistas para confundir. Pero ¿cómo ayuda esta extracción de minerales en las comunidades? Bueno, una prueba de ello es Cobre Panamá, la mina de minera de Panamá. Y casualmente eso es parte de lo que nosotros consideramos que los ambientalistas deben de hacer, es aprovechar lo mayor que se puede de la facilidad que tiene una mina de dirigir dinero de la mina, de los costos de la mina, a proteger al ambiente, a mejorar el ambiente. A eso es lo que se debe tratar de llegar. En el caso por usar el ejemplo de Minera Panamá, esa zona de conservación de bosques, porque está en el corredor mesoamericano, es una ley que tiene pues no me acuerdo cuántas hectáreas son exactamente, pero hoy en día quedan 250.000 hectáreas. Se ha ido poco a poco, los pobladores han ido tomando tierras para cultivos, para vivienda, para lo que fuera, y se ha ido reduciendo el bosque pues, forestal natural que había. Entonces, claro, la mina está utilizando menos de 6.000 hectáreas, que es mucho menos de lo que se han adueñado o utilizado, como quieras llamarlo, haber tomado de ese bosque forestal sin ningún propósito y no rinde nada. Claro. De la vaina rinde algo para comer. Sí, porque son puras fincas de subsistencia que De subsistencia de la terminan gente, de y agotar van tomándose la tierra y se van. Van tomándose la tierra del bosque porque es lo que está disponible. Entonces, acá la mina se compromete a las 250.000 hectáreas que quedan de ese bosque natural alrededor de la mina a conservarlo. Claro, eso requiere costo, requiere dinero, porque tiene que tener guardabosque, no se puede meter nadie, hay una serie de condiciones que las pone el Ministerio de Ambiente, cómo es que conservarlo un bosque. Lo que pasa es que eso cuesta dinero. Y no hay dinero para conservar todos los bosques, todas las áreas de reserva forestal que tiene Panamá en todo el territorio. Hay muchas áreas de reserva. Entonces, le dan a veces prioridades a unas y menos prioridades a otras. Pero es que hay algo que también va a tener este contrato, que este contrato va a ser la guía para cualquier otra explotación minera que se haga en nuestro país. En cierta forma sí, en algunas otras no.
¿Por qué? Por ejemplo, el tema de la regalía, este sistema de regalía no consideramos nosotros como Cámara Minera, que es el más apropiado para para el Estado, para la forma de implementar la regalía. La regalía debe ser como estaba antes, al valor en que quiere decir sobre la producción bruta. No importa si hay ganancia o no hay ganancia, hay que pagar. Hay que pagar el porcentaje de lo que se produjo, haya o no haya ganancia al final. No importa el precio del cobre, hay que pagar el porcentaje de lo que ingresa a la mina. Ahora que es la única vez que se ha dado en el país, la regalía está basada en la ganancia bruta. Ok. ¿Qué pasa? En el caso de la ganancia bruta, que creo que es una de las cuestiones que hablan de que el Estado va a percibir menos y esto lo demás, no es cierto. Hay un mínimo de 375 millones de dólares que está garantizado por un cierto número de años que creo que vence en el 24 o 25. 25 de años, es decir. No, en 3 años era, ¿no? 3 años a partir del contrato, o sea que es como el 25 o 26, no me acuerdo. Pero esos unos años a partir está garantizado que el mínimo de 375 millones, no importa cuál sea el precio del cobre y cuál sea el ingreso o cuál sea la ganancia bruta que perciba el Estado. Pero si el cobre, como es en base a la ganancia bruta, un porcentaje en base a la ganancia bruta, que ya no estamos hablando del 5% del ingreso bruto, sino del 12 al 16% dependiendo del precio de la ganancia bruta. ¿Qué pasa? Que obviamente si el precio sube, si el precio del cobre sube, o lo que tiene que pagar la empresa por los préstamos que ha hecho, la inversión que se ha hecho, cuando eso se va pagando, obviamente ya se va liberando y entonces ahí va a haber mayor ganancia. Eso quiere decir que el Estado va a percibir más de 375 millones de dólares. Sí. No es que va a ser 375 pero toda la vida. Hay algo que también vale la pena y es si las perspectivas que tiene el cobre parecieran ser muy altas. Correcto. En base pues, a todos estos factores que estamos hablando ahora, de la electromovilidad, de la tecnología, de la energía limpia que requiere pues, más cobre. Entonces, eso quiere decir que el cobre va a tener mayor demanda. Y al tener mayor demanda, si la producción no sube, pues el precio tiene que subir. Claro. Es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, lo que se prevé es que por lo menos en los próximos 10 a 20 años el cobre o se va a mantener o va a subir. No se prevé que vaya a bajar. Entonces, eso quiere decir que el ingreso del Estado por la ganancia bruta va a ser mayor de 375 millones de dólares. Es lo que debe ocurrir. Ahora, si por alguna casualidad el precio baja de 2.75 la libra, entonces ahí sí, ahí entonces ya se corta el tema de los 375 millones, es lo que vaya a resultar de la ganancia bruta. Claro. De todas maneras va a ser algo, porque siempre va a haber ganancia. Lo que se pretende con eso es que las minas, como ocurría antes con el ad valorem, cuando el precio se iba al suelo, o cerraban o producían muy bajo. Obviamente entonces ahí no iba a haber ni mucha ganancia. Bueno, pasa también con el petróleo. Claro, pasa con todo. Pues. Con todo pasa. Pero con la regalía ad valorem, tú sigues cobrando de todas maneras con lo que produzcas en ese momento. Esa es la diferencia. Pero lo que se prevé es que vaya a haber o 335 millones o más a medida que va pasando el tiempo de la construcción. Y lo otro que no se considera también, que es algo que hay que ver, a los 20 años, porque son 20 años, el contrato por 20 años, prorrogable 20 años más. A los 20 años se puede renegociar es el tema de la regalía o algo que se haya en esos 20 años observado que puede ser por las dos partes, ¿no? Ingeniero, hay dos temas. Uno, los que dicen que este contrato es peor que el del 97 y ponen de ejemplo que por ejemplo, Martín Torrijos o Ernesto Pérez Valladares se oponen a este contrato. Y dos, que este contrato nos da menos ingresos, por ejemplo, que Zambia o que Chile. Mira, son dos cosas muy diferentes. A ver. Vamos a tocar ese punto. El contrato que se inició en el 97 no se hizo real hasta hace 3 años que inició la producción. Muy poco, sí. O sea, en realidad,
se declara inconstitucional un contrato de 1997 cuando la mina está recién iniciando producción. Eso es lo peor que le puede ocurrir, lo que puede ocurrirle a una empresa, a un país, de tratar de cambiar las reglas del juego cuando tú comienzas a producir, después que inviertes 6.000 millones, casi 7.000 millones de dólares. Ya en el octavo episodio. Imagínate, en el caso de Zambia, ellos ya se había pagado hace años, esos contratos ya esas minas tienen por lo menos 15, 20 años de estar en producción. Entonces, tú no haces eso no se hace. La opinión internacional, cuando tú inviertes, y sobre todo la mayor inversión en la historia de la República de Panamá, la mayor inversión privada, Sí. y tú a un año de estar produciendo, tú le dices, no, esto fue declarado inconstitucional y hay que negociar un nuevo contrato. Obviamente que el nuevo contrato, por todas las razones habidas y por haber, es mejor que el contrato del 97, que tenía pues términos del tiempo 97, incluyendo una serie de incentivos fiscales que se daban para atraer la inversión. Porque es primera vez que van a pagar impuestos, ¿no? ¿O pagaban anteriormente? Ahora, lo que pasa es que tenían hasta que no recuperaran la inversión, esto no pagan impuestos. Porque están recuperando la inversión. Una vez que recuperan la inversión, ahora no, pues ahora ya tú pagas impuestos de salida. Eso es una mejoría. La otra mejoría es obviamente la regalía, que subió del 2% a lo que está ahora, que es más o menos equivalente a un 5% de regalía al valor pues, sobre la producción bruta. El otro aspecto, en ese sentido, que lo relaciona con el del 97, es todas las las exoneraciones sobre importaciones, las exoneraciones sobre los proveedores, que ahora se la quitaron, el ITBMS, ahora se la quitaron, y eso va en desventaja con los productores nacionales, por la producción nacional, pero bueno, eso también se dio. Y hay una serie pues, de deducciones fiscales a las que tenían derecho antes, que ahora ya no las tienen. Ahora, por ejemplo, pagan por el uso del agua. Claro. El uso del agua y lluvia. Por el uso del agua y lluvia, imagínense. Pagan por el uso del agua y lluvia. Antes estaban exonerados de eso. Y había otra serie pues, de exoneraciones que tenían, que ahora ya no tienen. O sea, todo eso es mejoría. El tema de los 375 millones mínimo, eso representa 10 veces lo que recibían, lo que han estado recibiendo de acuerdo con el contrato anterior, porque acuérdense que este contrato todavía no está en efecto. Así que ellos han estado pagando hasta... en el 23, como se estaba negociando, se va a pagar a un monto que ya se acordó. O sea que se va a pagar los 375 más 20 millones más, que son 395 millones, una vez ya el contrato entre en vigencia. Y si es el contrato, pero también antes se paga el 22 y el 23 juntos, es decir, los 375, porque este contrato es retroactivo. Sí, se hace retroactivo al año en que se comenzó a negociar, o sea, el 22, la última parte del 22 y el 23. Y de ahí entonces 375, o sea que eso sí es mucho mejor. Claro. Hay otros aspectos intrínsecos en el contrato, algunos que se reviven del contrato del 97 y otros que surgen del Código de Recursos Minerales, que se han insertado en este contrato. Y la opinión de ustedes, ingeniero, es, ya debe haber un ministerio, una autoridad de minas. Ese es otro punto. Que siga manejando estas inversiones multimillonarias. Sí. Una oficina perdida dentro del Ministerio de Comercio, yo creo que no da. Correcto. No es. No, inclusive con este gobierno y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se está proponiendo es una autoridad minera. Una autoridad de geología y minería, pues. Como ha pasado con muchas otras en el Ministerio de Comercio. La Autoridad de Turismo salió del Ministerio de Comercio. La Autoridad de los Recursos Marinos salió del Ministerio de Comercio. La Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa, AMPIME, salió del Ministerio de Comercio. Entonces, muchas ya han salido del Ministerio de Comercio, porque el Ministerio de Comercio en realidad tiene que dedicarse al comercio y la industria, específicamente a lo que es la mayoría de inversiones. Exactamente. Es lo que tiene que hacer. Entonces, nos queda la minería, que ahora ha cogido auge. Entonces, lo que se ha propuesto, y este gobierno está de acuerdo, y lo que se va a estar proponiendo es una autoridad.
Esa autoridad obviamente entendemos de que si se aprueba en este gobierno no va a comenzar a operar todavía en este gobierno, sino que será en el próximo gobierno. Pero ya que quede instituida y el próximo gobierno entonces tendrá entonces la facultad para ponerla a operar. Exacto. Sobre todo teniendo ingresos, porque lo que pasaba es que antes no había tanto ingreso. Ahora sí hay suficiente ingreso esto con la mina y obviamente las operaciones de los no metálicos, que en una parte entra el fisco y otra parte entra el municipio donde se desarrolla. Así es que esa es la orientación que tenemos. Fernando, cuando quieras podemos seguir hablando de muchas de estas falacias que hay. Claro, yo creo que hay mucho que decir y vamos a tener oportunidad de tocarlos. El ingeniero Alfredo Burgos, él es directivo de la Cámara Minera de Panamá y un poco quitándole aquellas mentiras o medias verdades que se están diciendo sobre este contrato. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de una estadística desgarradora. 73% de los panameños, pues, vamos camino de la obesidad. ¿Cómo revertir esa cifra? ¿Y qué está provocando? Después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas. Hoy es domingo 27 de agosto y uno de los temas preocupantes, además de la política y de los temas del contrato minero, como escuchamos hace un momento, es un estudio realizado que indicaba que el 73% de los panameños sufren de obesidad. Esto, obviamente, pues no solamente los problemas actuales, sino los futuros ante unos desórdenes alimenticios que están arraigados en la población en general. Por eso, mi siguiente invitado, y a quien le doy la bienvenida, doctor Edwin Rangel. Como siempre, un placer recibirlo y bienvenido a Next Noticias y al programa Entre Líneas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, para hacerle una presentación, el doctor Edwin Rangel es el jefe de Medicina Física y Rehabilitación de la Caja del Seguro Social, que realmente esto se está sintiendo, doctor, este incremento de casos de estas enfermedades no transmisibles, pero evidentes, de diabetes, de hipertensión y todas las secuelas que tienen estas dos enfermedades, que alguien dice que esto ya es una epidemia. Bienvenido. Muchas gracias. Definitivamente, lo que nos comenta es cierto. La obesidad y el sobrepeso incrementa grandemente y está en los estudios, es contundente la información que tenemos de organismos internacionales de cómo la obesidad y el sobrepeso impactan la salud en todo el organismo de la persona. Estamos hablando sobre todo de las enfermedades cardiovasculares, que son las que más llaman la atención. Los infartos del miocardio, los infartos cerebrales, los problemas de hipertensión, también algunas alteraciones metabólicas como diabetes, prediabetes, problemas de hígado, el hígado graso, alteraciones también a nivel gastrointestinales, el reflujo, problemas de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, principalmente en las mujeres. Entonces vemos que a nivel de todo el organismo, inclusive alteraciones psiquiátricas mentales, aumento de depresión, de ansiedad. Hay personas que también se ha visto y se ha documentado a nivel de estudios internacionales el aumento en demencia debido a la obesidad y el sobrepeso. Entonces estamos hablando de que no solo es diabetes, prediabetes, hipertensión, sino es un conjunto de complicaciones sistémicas, porque así es lo que sucede con la grasa. La grasa la tenemos en todo el cuerpo y la grasa libera procesos o productos inflamatorios que inflaman sistémicamente todo nuestro organismo a través de la vía sanguínea. Y nuestra circulación sanguínea viaja desde el cerebro hasta los pies. Entonces vemos cómo esa inflamación constante, mantenida, sostenida, y mientras más tiempo pasamos con obesidad y sobrepeso, más tiempo, entonces, más riesgo vamos a tener de todas estas complicaciones. Entonces, lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Todavía hay mucho más por decir. Es un estudio de la FAO, sí, pero que obviamente tiene que ver con alimentación. Es decir, por primera vez la humanidad tiene más personas padeciendo temas de exceso de alimentación que de las enfermedades provocadas por el hambre. Es decir, ¿cómo hicimos ese paso? Y sobre todo, pues, ¿qué estamos haciendo los panameños? Poco ejercicio,
una dieta rica en carbohidratos. Es decir, ¿qué es lo que está provocando eso? Las bebidas gaseosas. ¿Qué es lo que está provocando este desborde con este problema? Es multifactorial. Sí. Principalmente la alimentación es uno de los pilares de la epidemia de obesidad, como usted bien lo ha estado comentando. ¿Por qué? Porque tener la obesidad como definición es un aumento de consumo de calorías, de energía que consumimos y una disminución de ese gasto. O sea, hay un desequilibrio. Consumimos mucho, gastamos poco. Ese consumir viene a través de la alimentación. Una alimentación que es rica en calorías, rica en carbohidratos muy procesados, rica en azúcares, como encontramos en algunas bebidas azucaradas, rica también en todo lo que es productos que contienen mucha grasa, con bajo valor nutricional. Y lo hacemos con volumen. Muchas veces también está relacionado a aspectos emocionales, por la ansiedad o por las preocupaciones nos da por comer. Es el estilo de vida que vivimos ahora del corre del día. No tenemos el tiempo suficiente, muchas veces nos dicen los pacientes, para poder tener una comida saludable adecuada. Entonces tenemos ese por un factor. El otro factor importantísimo, además de la alimentación, es la parte de la actividad física. Sí. Ahora con la tecnología todo es más fácil, todo está en la palma de nuestras manos con los celulares. Entonces reducimos nuestra actividad física. Hay personas que su trabajo es estar 8 a 12 horas o 14 horas frente a un computador y celulares. Entonces es difícil entonces hacer esa actividad física o ese ejercicio cuando tenemos tantas cosas que nos limitan a hacer esa actividad física. Importante que a nivel mundial las recomendaciones de actividad física son 150 minutos a la semana de ejercicio moderado. Entonces estamos hablando de que muchas personas no cumplen. Eso es como decir 5 veces a la semana hacer 30 minutos de ejercicio. Y muchas personas no cumplen ese mínimo. Estamos hablando del mínimo. Y una persona con obesidad debería hacer un poco más. Por lo menos eso, pero un poco más. Y no lo estamos cumpliendo. Una cosa es hacer ejercicio, actividad física, alimentación, y todo nos está limitando. Es decir, la ingesta mínima de calorías, ¿cuál debe ser? Es decir, ¿cuántas calorías uno debe comer al día para nuestro índice basal quedar satisfecho? Es decir, no voy a padecer hambre, ni tampoco voy a... Sí, es lo justo. Sí, eso no podemos hacerlo de forma generalizada porque eso depende del individuo. Entonces, de un niño, de un adulto. Entonces es importante que eso puede ser 2.000 calorías al día en una persona sana, varón, promedio, pero va a depender mucho de cada persona. Pero hay personas que en el día su consumo de calorías excede en 5 veces lo que debería consumir en el día. Pues estamos hablando de que ese exceso, 5 hasta 10 veces en una comida, podemos estar consumiendo casi toda la cantidad de calorías que deberíamos consumir en 2 o 3 días. Así es la proporción a veces de la alimentación de algunas personas, y sobre todo con alimentación que es muy procesada, que tiene muchos carbohidratos que no son complejos y que bajo valor nutricional. Entonces ese es el problema, ¿no? Que para si nosotros somos bajos de estatura, que deberíamos tener un peso entonces acorde a nuestra estatura, debemos consumir una cantidad de calorías acorde a nuestro estado físico, consumimos 5 o hasta 10 veces más en un día de lo que deberíamos consumir en calorías. Doctor Edwin, hablamos de que la salud no tiene precio, sin embargo, ¿cuánto cuesta un paciente con diabetes, con hipertensión, con problemas renales? Porque son muchas las patologías, como usted la ha mencionado, que provoca la obesidad. Sin embargo, por eso que a veces no encontramos también medicamentos en la caja del Seguro Social por la cantidad de personas que padecen este tipo de enfermedades. ¿Cuánto es el promedio, si tienen ustedes un balance de la actualidad, o cuánto le está costando o cuánto cuesta padecer de una de estas enfermedades? Sí, a nivel internacional se han hecho diferentes estudios. Va a depender también del país y las características de la población, pero estamos hablando de que se puede incrementar 5 veces el costo, más, estamos hablando de términos conservadores. El gasto es una carga económica a los sistemas de salud a nivel internacional. Los países industrializados más desarrollados, que han visto cómo se ha ido aumentando la cantidad de personas con diabetes en su población, han estado tomando medidas, y muchos países han estabilizado el crecimiento de la población con diabetes con campañas educativas y con esto, concientización a la población. Pero en los países como nosotros, en vías de desarrollo, no hemos hecho esa misma
campaña de información a las personas. No solo por la salud, que era lo que hemos estado discutiendo de primera mano con usted ahora, pero ahora que menciona, de segunda, es la carga económica que se puede entonces hacer hacia la economía de los diferentes países, hacia los sistemas de salud. Se puede incrementar 5 o 10 veces el costo, porque así mismo se incrementan los riesgos. Como vimos, los riesgos no solo son un solo sistema, no solo es el cardiovascular, no solo es la hipertensión y la diabetes, son muchos sistemas. Así que definitivamente si hacemos un estudio a conciencia y profundo, la carga económica es extremadamente alta. ¿Cuánto ustedes prevén que va a ser ese aumento de la población y si ha habido ese incremento con el paso de los años de personas que ahora pues tienen diabetes, que necesitan pues, cirugías cardiovasculares debido a los problemas de presión, a la obstrucción de arterias? Es decir, ¿cómo eso se ha incrementado a través del tiempo y cuál es la proyección que tiene la Caja del Seguro Social hacia esas enfermedades? Sí, a nivel, en todo el sistema, definitivamente ha ido aumentando la proporción. Y uno de los que más me preocupa, ahora que usted me comenta ese punto del crecimiento y proporcional a medida del tiempo, es el grupo de edades, o el grupo entre niños y adolescentes, que es el futuro de nuestro país y a donde va la pregunta suya. Es el grupo que más en los últimos años, en las últimas investigaciones que se ha hecho, no solo en Panamá, a nivel mundial, pero en Panamá también, ha ido aumentando con más rapidez. No es el grupo en total, que es el más grande, por supuesto que no, pero si vemos la velocidad de crecimiento, cómo proporcionalmente ha ido aumentando, ha sido ese grupo de niños y adolescentes que han estado creciendo con el celular, con los videojuegos, con la computadora, que antes los niños estaban en la calle jugando, creando actividad física, gastando energía, ese consumo que estaban teniendo, y aumentando lo que son alimentos de bajo valor nutricional. Estamos viendo cómo la proporción se ha ido aumentando de forma considerable. En los últimos años se está hablando de 5 o un 10% de aumento dependiendo de cada década. Y si seguimos como estamos, ya en unos 10, 20 años ya no será el 73%, podría ser hasta un 80%. Entonces es el momento ahora de hacer un cambio, detenernos, ver lo que está pasando y como población, a nivel no solo de instituciones de salud, ministerio, caja de seguro social, sino también de los grupos de la sociedad civil. Poner un poco de atención de cómo su salud es importante, cómo la obesidad es un factor que contribuye a deteriorarla. Pero sí, definitivamente ha ido progresando en los últimos años, en las últimas décadas a nivel mundial y sobre todo en nuestros países en desarrollo, y ese grupo de niños y adolescentes son los que son el futuro de nuestro país y los que más rápidamente han estado aumentando su proporción de personas con obesidad y sobrepeso. Doctor, con las campañas de prevención, ¿por qué no se hacen campañas tan fuertes como se hacen con las campañas de cigarrillo, de vacunación, de vacúnate, sal a vacunar? Ven cuando son la cinta rosada y celeste, hazte la prueba. ¿Por qué no se hace de la misma manera con el tema de la alimentación para evitar la diabetes o llegar a la obesidad? Definitivamente es una tarea que es pendiente, lo hemos estado realizando, no sé si conocen, en la Caja de Seguro Social tenemos las clínicas cardiometabólicas, que es un sistema que ayuda a las personas desde la atención primaria para que puedan asistir y ser evaluadas de forma integral, no solo como obesidad, sabemos que la obesidad es uno de los diferentes factores, pero también viendo otros factores de riesgo. Entonces tenemos ciertas cosas que sí estamos haciendo, es cierto, tenemos que hacer un poco más, tenemos que hacer mucho más, y sí, definitivamente esto siento que es un nivel en que hemos llegado que definitivamente tenemos que hacer un alto, ver lo que estamos haciendo, ver las propuestas que tenemos hacia la población y quizás hacer mirarnos en el espejo, viendo lo que sucedió con el tabaquismo. Creemos que somos uno de los países que más éxito hemos tenido en la reducción del tabaquismo en la población general y quizás utilizando esas mismas estrategias podamos lograr la disminución también de la obesidad y el sobrepeso. Recordando que la obesidad y el sobrepeso, como hablamos en un inicio, es multifactorial. Tenemos factores genéticos. No sé si ustedes han visto personas que dicen, bueno, he escuchado o conversado, dicen, mire, yo he reducido mi alimentación, yo como poco, pero sigo con la misma obesidad o sigo aumentando, porque su genética los predispone. Diferentes tipos de personas con obesidad, o sea, no los podemos poner en un solo canasto.
Entonces hay personas que genéticamente están predispuestas y eso habría que trabajarlo de una forma diferente a simplemente los estilos de vida. Hay que hacer estilos de vida y otros tipos de tratamientos médicos que estarían recomendados para esas personas. O sea que es mucho más complejo que los otros que han mencionado, pero definitivamente tenemos que hacer algún programa drástico y en estos momentos siento que se están haciendo las gestiones para que eso se dé y prontamente. Doctor, porque es un problema mundial, por eso se habla de pandemia. ¿Hay algún país que haya podido reducir estos niveles, que haya podido revertir esta ida hacia estos problemas generados de la obesidad en América Latina o en Europa? Porque creo que en Asia no se está dando tan fuerte, ni en África. Sí, casualmente estuvimos revisando algunos estudios internacionales viendo que esto ya es a nivel mundial, esta pandemia, y muchos de los países desarrollados, estamos hablando europeos, Francia, Alemania, los países escandinavos, han logrado detenerlo y en algunos casos reducir. No a la magnitud que se desea, pero por lo menos con detenerlo ya es una ganancia. Pero no ha sido así con nuestros países en vías de desarrollo. Nuestros países desde México hacia Argentina no ha sido parecido y tenemos entonces que mirarnos en ese espejo de esos países en Europa o en Asia que no tienen tanto, o que han tenido ese problema y que han logrado tomar medidas para detenerlo y reducirlo. Estados Unidos, Estados Unidos también tiene una crisis en cuanto a obesidad y sobrepeso, y con las medidas de atención a la población, de educación a la población, de manejo de los estilos de vida, han tenido campañas muy grandes, sobre todo la parte de la alimentación. La presidencia de Estados Unidos estuvo involucrada, la primera dama de varios de los últimos presidentes han estado involucrados, y se ha visto una disminución de la velocidad en cuanto a la población ha ido en Estados Unidos con obesidad y sobrepeso. O sea, sí, se han tenido metas que se han podido cumplir, han habido casos de éxito en diferentes países y es allá donde debemos entonces mirar y reproducir. Doctor, ¿esto no es consecuencia de estas medidas de encierro durante la pandemia que creó es de que la ansiedad les dio por comer, no podían salir a los parques ni podían salir a ningún lado, y esas libras de más ganadas en la pandemia han sido muy difíciles de quitar? Influyó, pero no es que fue la causa. Ya veníamos desde antes. Ya veníamos desde antes. Hemos estado revisando estadísticas antes de pandemia y un artículo, una revisión que hubo internacional antes de pandemia, ya nos hablaba de ese impacto que estaba teniendo a nivel mundial, no solo en Panamá, y eso ya venía. Lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que ya se estaba dando y que no hemos podido entonces retrocederlo. Pero sí, definitivamente que la pandemia influyó, no así que fue la causa de que se diera este incremento en la población. Doctor, ¿también la tecnología ha podido ser causante de esto en los menores de edad más que todo? Sí, definitivamente que sí. La tecnología ahora nos ayuda mucho. Recordemos que antes teníamos que hacer muchas de las cosas caminando, moviéndonos, y ahora no. Ahora tenemos todo en el celular. Si necesitamos una comida, la pedimos por el celular. Si necesitamos hacer algo, lo hacemos por el celular. El celular también nos ayuda a cambiar los canales del televisor. Ya no necesitamos, podemos utilizarlo para jugar. Si tenemos que hacer una tarea, ya no tenemos que ir a la biblioteca, subir y bajar escaleras, buscar libros, sentarnos. No, ya tenemos todos los libros en el celular o en la tableta. Definitivamente la actividad física, y uno de los tratamientos para la obesidad y sobrepeso es aumentar la actividad física, no solo como ejercicio como tal, bien estructurado, definido en cuanto a intensidad, frecuencia, duración, sino también aumentar actividad física que no es de ejercicio. Por ejemplo, si tenemos que subir a un 2 tercer piso, hacerlo por las escaleras. Si tenemos que dejar el auto en un estacionamiento, hacerlo un poquito más lejos y cambiar un poquito más. Entonces, es hacer algunos trabajos de la casa, hacer jardinería, cosas que podamos mover nuestras articulaciones, mover nuestros músculos, contraer. Entonces, los músculos, eso es lo que nos daría entonces más gasto de esas energías. Y eso no lo estamos haciendo ahora porque la tecnología nos ha facilitado grandemente la mayoría de las actividades que hacemos diariamente. Antes los periódicos venían en papel. En papel, había muchas personas. Sí,
había que buscarlo, había que salir a la esquina y hacer las cosas. Entonces ya no tenemos tantas razones por las cuales movernos. Por último, en cuanto doctor, a funcionalidad. ¿cuándo uno ve que se está encendiendo esa luz amarilla? Debo ir al médico a que me modere pues, mi menú y mi ejercicio. ¿Cuánto es el índice de masa corporal cuando aumenta hasta cuánto? Cuando la presión arterial está sobre tal, cuando el índice de glucosa me sale por arriba de qué número. ¿Cuáles son las luces amarillas para saber que algo no se está haciendo bien? Sí, en cuanto al peso, el número sería 25, el índice de masa corporal deberíamos tener menos de 25. Menos de 25. No necesariamente si tenemos menos de 25, eso quiere decir que ya estamos bien. Hay personas que están dentro del rango, pero su obesidad abdominal o su perímetro abdominal está aumentado. En hombres aproximadamente unos 40 pulgadas, debería ser menos. El perímetro, recordamos que estos también son estudios internacionales. Sí. En las mujeres 35 pulgadas el perímetro abdominal. Y así tenemos más de eso, preocuparnos, aunque estemos dentro de del rango de índice de masa corporal, porque no es tan perfecto, pero nos ayuda a tener una idea. Entonces, definitivamente, si tenemos por encima de 25 o si estamos en 24 o menos de 25, pero tenemos un aumento del perímetro abdominal, porque eso nos quiere decir que tenemos grasa visceral. Sí. Bueno. Esa grasa visceral es una de las que más nos da problemas de los daños a nivel de todos nuestros organismos. Entonces, la hipertensión también, que tenemos menos o más de 120 sobre 80, de 110 sobre 70, tenemos que estar entonces en esos rangos. Si nuestros niveles de azúcar en ayunas están por encima de 100, ya tenemos que irnos preocupando. Ok, doctor Edwin Rangel, jefe nacional de Medicina Física y Rehabilitación de la Caja del Seguro Social. Gracias por esta participación. José Luis. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa, Fernando. Cuando estemos de regreso, vamos a estar haciendo el análisis internacional. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional. Y ya nos acompaña Alonso Correa para hablar de todo lo ocurrido durante la semana a nivel mundial. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Bueno, domingo en el que vimos ya el resultado de las elecciones que estábamos hablando la semana pasada, tanto de Ecuador como de Guatemala. En Guatemala pues ocurrió la sorpresa, sucedió lo que muchos decían que no podía suceder, y es que ganó Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente de la democracia guatemalteca, y lo han catalogado como el presidente más progresista de los últimos 40 años de democracia guatemalteca. Bernardo Arévalo, que su campaña pues se ha basado en ir en contra de la corrupción, un país pues, drenado por el pandillerismo, por las maras y por la delincuencia. A ver cómo le va en su gestión, y ya ha sido felicitado tanto por el presidente Nito Cortizo como el presidente Joe Biden, así que esperemos que el apoyo americano le llegue a Guatemala. Ecuador también celebró unas elecciones muy violentas, repletas pues, de asesinatos, de tiroteos y de un ambiente muy tenso para un país que hace 5 años pues, era 5 veces menos violento de lo que es a día de hoy. País que como ya hemos explicado aquí, pues, está sufriendo estos estragos que es el traslado de los carteles para aguantar el camino de la droga. Un Ecuador que va a ir a segunda vuelta, ya que sus dos grandes candidatos, Gabriel Noboa y Luisa González, Daniel Noboa y Luisa González, consiguieron un puntaje muy similar, así que van a tener que volver a repetirse las elecciones, unas elecciones que esperemos, dentro de lo que cabe, sean lo más tranquilas y lo más seguras posibles, y no veamos más asesinatos como el de Fernando Villavicencio, o más intentos de asesinato como todos los que se repitieron en los días posteriores del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero lo importante de esta semana, y de lo que quiero hablar en profundidad, es de lo que está ocurriendo en China a día de hoy. China, recordemos que lleva pues, varios años de trastabillar un poco en la economía. Estuvo al borde del colapso con el quiebre de su mercado de envíos gracias al COVID.
ahora está al borde otra vez del colapso, después de un incremento pero horrible del desempleo juvenil, y está entrando en deflación. ¿Qué es eso? Una subida del empleo, una subida del desempleo y una subida de la inflación. Bueno, a día de hoy el yuan está en mínimos históricos respecto al dólar. ¿Y por qué hablo de China y por qué hablo de la crisis pues, que se cierne sobre los cielos del Reino del Medio? Porque China cae, y ya lo dijeron en este programa hace creo que un par de semanas, lo dijo Guillermo, que todo lo que ocurra en África se va a ver reflejado en los inmigrantes que van a tratar de cruzar el país. Si ya la guerra del Sahel, guerra del Sahel, este ambiente turbio y violento que está ocurriendo en todo el cinturón central africano, ya está dando la alerta para una inmensa mayoría de personas que van a tratar de transitar por dentro de la República de Panamá y que van a tratar de llegar, por lo menos a la frontera del Darién, una caída de la economía china significaría no solo que se dejase de pagar todos los proyectos de construcción que hay actualmente en América, financiados con capital chino, sino que todos esos países que están dentro de la órbita económica china, este neocolonialismo que está ocurriendo en el continente africano gracias a la influencia china, pues se van a ver, si no es que debilitados, completamente parados. ¿Y eso qué significaría? Que las economías, pues, algo débiles, un poco inestables, africanas, van a caer por completo. ¿Y eso qué significaría también? Si no es guerra civil, si no es más violencia, si no es lo que estamos viendo en el Sahel a día de hoy, multiplicado por 56, va a ser más movilización, más inmigración y más personas que van a tratar de entrar a nuestras fronteras a unas capacidades, a unos niveles nunca antes vistos. Entonces hay que tener un ojo, estar muy pendiente de lo que ocurra a día de hoy en China y qué es lo que va a hacer el Partido Comunista Chino para tratar de solventar esta grave crisis, que una única solución es, pues, uno, finalizar la financiación de obras de capital chino en países extranjeros, y dos, pues cesar o por lo menos aguantar un poco ese plan de expansionismo que tiene China en el Pacífico, Pero hay Sur. algo que es como contrasentido o de lo que estás hablando, y es la decisión el pasado lunes del Parlamento Centroamericano de sacar a Taiwán e incluir a China como miembro. Es que hay que darse cuenta de que Taiwán a día de hoy no es un Estado. No es un país reconocido, no tiene el suficiente reconocimiento. ¿Tiene soberanía sobre su territorio? Sí. ¿Tiene un gobierno? Sí, pero no es un país reconocido internacionalmente. Entonces, si no es un país reconocido internacionalmente, pues lo único que haces al reconocerlo y al seguir dándole pues, el beneficio del apoyo a Taiwán es, pues, básicamente meterte un palo en la llanta de la bicicleta, porque China al final, a pesar de que esté al borde del colapso, así como lo está Estados Unidos en todas las estadísticas, siempre será algo más de lo que te puede ofrecer Taiwán. Taiwán a día de hoy lo que tiene que hacer es, pues, seguir velando por ese número, ser el número uno en la creación de semiconductores, seguir velando por la amistad que tiene con los Estados Unidos, a pesar de que los vuelos americanos de Delta a día de hoy dicen China Taipei, no Taiwán. Pero Taiwán tiene que ahora mismo jugar muy a la defensiva, y la decisión de reconocer a China frente a Taiwán no es más que, yo creo, algo burocrático, algo ya que es inalterable. De nuevo, porque Taiwán, lamentablemente, no es un país reconocido. Sí, pero digo, lo cierto es que es como, no sé, hace 50 años lo que Bangladesh habrá sufrido cuando se separó de Pakistán. Es decir que Taiwán no es un país reconocido porque ha tenido la estructura de un país de hace más de casi Hasta 90 años. ¿no? Fue el 73 que Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí. Bueno, es que estamos viendo que a Taiwán se le está comiendo el pastel China, se le está comiendo el pastel el Partido Comunista Chino, la China continental, como le llaman. Y es que
no le queda otra, no tiene otra solución que seguir aguantando y esperar algún tipo de milagro para que mucha de la opinión pública que a día de hoy estamos viendo, ya Panamá cesó del reconocimiento de Taiwán hace 4 años, fue. Hace 7 años. 7 años. O sea, estamos viendo de que muchos de sus aliados se están yendo de su lado. Estamos viendo que su mayor aliado, que sigue apoyándolo y que hemos visto que en repetidas ocasiones que el gabinete del presidente Joe Biden reafirma la soberanía taiwanesa y reafirma el apoyo americano a la soberanía taiwanesa, pero es que a Taiwán se le están yendo los aliados y un país, Guatemala, El Salvador, Panamá, no pueden darse el lujo de pararse al lado de un país no reconocido. Bueno, José, ¿qué nos espera hoy? Bueno, Fernando, una semana bastante interesante porque vence el plazo dado por los docentes al Ministerio de Educación para el pago de todo lo que se le adeuda. Además, de esta advertencia de los jubilados de salir nuevamente a las calles si no son escuchados por el gobierno. Por otra parte, también esta semana ya deben estar consolidándose esas alianzas porque entrarían en el mes de septiembre, que es donde hay que hacerla formal y donde se habla de una posible gran alianza, que ahí es la expectativa que si se va a realizar, ¿quién sería el candidato a la cabeza, a la presidencia de la República de esta alianza? Pues todo esto se puede estar debatiendo durante esta semana, Fernando. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias. Feliz domingo, suerte en la lotería y mañana, desde las 6 en punto de la mañana, la edición matutina de Next Noticias.